Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Una gran confusión se está presentando entre la comunidad, tanto entre los comerciantes como también los consumidores. Esto tiene que ver con el aumento del 1% de BBO llamado BAZB. El propio ministro de Finanzas indicó que este impuesto ya debe estar dentro de los precios y no ser una tarifa que se cobra en la factura de los usuarios. El Departamento de Impuesto próximamente estará dando sesiones de información sobre este malentendido que ha tocado hasta las compañías de gobierno que están actuando de una forma errada. Frente a ciertos malentendidos que se están registrando entre la comunidad, el ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez, hace ciertas aclaraciones sobre el impuesto del 1% del BAZB que se está cobrando actualmente. Cabe resaltar que aunque el BBO existe ya por muchos años, el incremento de un 1% sobre este llamado BAZB está teniendo ciertas dificultades de comprensión, así como de utilización, tanto que hasta las mismas compañías de gobierno están aplicando de una forma equivocada esta ley, ya que este aumento del BAZB no debe ser calculado sobre la factura como si fuera un impuesto que se le cobra al consumidor, sino que este ya debe ser aumentado en el precio del producto o del servicio. El BBO y el BAZB se le cobra a los comerciantes y no a los consumidores, según lo indicó por el mandatario de Finanzas. Asimismo, agregó que se están preparando sesiones de información para aclarar estos malentendidos y también tienen preparadas campañas de control para verificar que el comercio no esté implementando más esta cobranza sobre la factura de los consumidores. Así que si en su factura tiene este impuesto de BAZB, usted no tiene por qué pagarlo. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero.